Con el mañana, con la gente del mañana, con la gente que necesita una ayuda. Y se relaciona también a un día muy importante, el Día Mundial del Donante de Sangre. Exactamente. 14 de junio. Fue aquel día en el que se estableció como fecha para conmemorar este importante hecho. Y para esta ocasión tenemos la posibilidad de entrevistar a alguien que sabe, creo que un poquito mucho del tema. Antes de que el tema nos cueste sangre, sudor y lágrimas, mejor le preguntamos a alguien que sabe. Exacto. Bueno, bienvenida Viviana Fantini, que se ha acercado aquí al estudio, nos ha dado la posibilidad de entrevistarla en el estudio, que eso es genial. Bueno, tiene un sinfín de títulos. Te pusimos técnica en hemoterapia, pero en realidad también es en inmunohematología también. Exacto. Exacto. Bueno, contanos un poco en qué consiste eso, un poquito. El ser técnica en hemoterapia tiene que ver con realizar todos los tratamientos a personas que las necesitan con hemocomponentes. Ajá. Nosotros hacemos extracciones, que justamente, bueno, tiene que ver con el Día del Donante, este tema, ¿no? Sí. A partir de que un donante dona su sangre, esa bolsita se puede utilizar en diferentes hemocomponentes: glóbulos rojos, plasma y plaquetas. En eso consiste la labor de un técnico, en poder vehiculizar las técnicas para llegar al producto. Los glóbulos rojos, los glóbulos, me dijiste Glóbulos rojos, plasma, que es la parte líquida, y de la plaquetas, sangre. que son las células Plaquetas, que no tienen núcleo. Bien. Vamos sí, son adentrando, esas, ¿sí? ¿no? Salió. Bueno. ¿Y qué son las plaquetas? Las plaquetas son lo que nosotros, cuando nos lastimamos, hacen un mallado para que se forme un coagulito, y bueno, frente a una lastimadura, por ejemplo, ahí podés tener la cicatrización, el tapón hemostático, hablando técnicamente. Perfecto. Bueno, y a veces tenemos que usar plaquetas en pacientes que lo necesitan porque, bueno, están plaquetopénicos por distintos motivos. Distintas patológicos, enfermedades, claro. Exacto. Y bueno, y necesitan que se les transfundan unidades de plaquetas. Entonces, por ejemplo, ¿un hemofílico puede necesitar que se le transfunda plaquetas? No, son factores de coagulación que se le transfunden específicamente. Perfecto. Que vos los obtenés en el sedimento del plasma. Digamos, en el plasma. Vos tenés elementos formes y elementos líquidos en la sangre. El elemento forme son los glóbulos blancos, los rojos y las plaquetas. En el elemento líquido, en el plasma, quedan esos factores de coagulación que son tan necesarios para los hemofílicos, que tienen ese déficit. Claro. Señalemos que Viviana pertenece al Hemocentro Luis Agote, de aquí de la ciudad de Santa Rosa. Le mandamos un saludo, por supuesto, a todos los integrantes ahí del Hemocentro. Sí, aprovecho. Me imagino que estarán escuchando, así que... Supongo que sí. Me imagino. Bueno, por ahí están trabajando. ¿Hace cuánto que está el Hemocentro, más o menos? En septiembre vamos a hacer 20 años que estamos funcionando. Increíble. ¿Cuántas son las personas que están en ese hemocentro? Bueno, trabajando con vos. A mi colega, Gabriel Capesi, que estamos los dos al frente. Tenemos un director técnico, que es el doctor Nicolás Marchesoni. Y después tenemos cubiertas las guardias, las 24 horas, que son guardias de 6 horas, así lo establece la ley además. Son 4 personas que hacen guardia y una persona que está en extracciones, que ella, digamos, hace guardia activa, ¿no? Claro. Es la encargada de hacer las extracciones, las bolsitas de los donantes. Exacto. Qué miedo que me da cuando me van a sacar sangre. Hay un tema en torno a eso. Hay gente que va con miedo, se saca sangre con miedos. Hace muchos años la gente venía con el temor de contagiarse algo. Claro. Sí, es un clásico. Claro. No, en realidad las bolsas son circuitos cerrados. Si yo usé la bolsa en una persona, imposible usar esa aguja en otra persona, porque además, una vez terminada la extracción,
se anuda o se sella y se corta la aguja, se descarta. Claro. El otro tema es el aspecto del desconocimiento. Las personas que no saben cómo es el procedimiento tienen miedo y ese miedo les juega en contra. Hay otras personas que tienen miedo a las agujas. Bueno, eso ya más que nada te ve con la fobia, digamos, que pueda llegar sí. a padecer la persona. Yo siempre les recomiendo que si tienen miedo, que no donen, porque... Claro. Bueno, pero a veces te tenés que hacer un análisis y te sacan. Yo miro para otro lado. Pero es muy distinta la aguja de una jeringa a la aguja de una bolsita de extracción. ¿Por qué? Porque yo necesito que para que la bolsita se llene pase determinado tiempo para que no se coagule en el trayecto, porque lo que tiene anticoagulante es la bolsa, pero no la aguja. Claro. Entonces, si yo tengo que tener un caudal óptimo, y esa aguja tiene un calibre interesante. Claro, es más digamos, ancha. Eso es lo que vos decís. Sí. Una pregunta que debe generar alguna curiosidad. En la época de los tatuajes, estamos en el siglo de los tatuajes, sin lugar a duda. ¿Qué pasa con los tatuajes? ¿Podés ir a donar con tatuajes? Sí. En realidad lo que se toma es la precaución de que el tatuaje haya sido hecho hace más de 12 meses. Entonces, con lo cual, en los análisis que se hacen serológicos, si hace un año que se los hizo y se pudo haber contagiado algo, en un año que estoy haciendo los análisis ya tiene que aparecer un reactivo. Claro. Si no... No se contagió nada. Igual es como, el que se hace tatuajes es como el donante ideal, porque miedo a las agujas no le tiene. No te creas, yo he tenido... Es un buen punto ese también. No te creas, yo he tenido en el consultorio, en la consulta previa, alguien tatuado que me preguntara, ¿me va a doler? Ah, no me digas. Bueno. Pero bueno. Nosotros creo que sabemos que hay mucho prejuicio en relación a quién puede donar y quién no puede donar. ¿Quién puede donar? En realidad, hoy en día, con todas las cosas que suceden, tenemos bastantes restricciones, para lo cual existe un cuestionario previo y también una entrevista previa a la extracción en sí. Lo que necesitamos es que el donante sea absolutamente sincero, más que nada en su vida íntima, que sin llegar a ser uno, sin querer meterse en la vida privada, pero sí, por ejemplo, que la persona sea sincera al momento de decir si a lo mejor ha tenido en el último año más situaciones de riesgo. Exacto, por ejemplo, más de una pareja, o por ejemplo, alguien que trabaja... un bombero, vamos a suponer, que por ahí, al tener que auxiliar, se puede haber ensuciado con sangre de otra persona. Eso es un factor de riesgo. Claro. El otro motivo, las cirugías, que siempre son factores de riesgo. Las personas medicadas, hay algunos medicamentos que no están permitidos. Claro. Hay otros que no tiene que ver el medicamento, sino... lo que le está pasando a la persona, es decir, la patología que está cursando. A ver, por ejemplo, un antibiótico. El impedimento no es el antibiótico, sino que está la infección que la persona tiene, claro. Exacto. Y bueno, factores hay múltiples. Hay muchos que se ven particularmente con cada donante. Hay cosas generales, como decir, la edad, el peso... ese tipo de cosas son generales, el haber cenado bien, haber descansado bien y haber desayunado. Claro, una persona por debajo de los 50 kilos no puede donar, ¿verdad? No. En realidad, a una persona con ese peso no le podemos extraer una cantidad para que sea viable esa bolsita. ¿Por qué? Porque la bolsa trae 65 centímetros cúbicos de anticoagulante, conforme a la marca de bolsa que nosotros usamos, ¿no? Claro. Si nosotros sacamos por debajo de determinada cantidad de sangre, ese anticoagulante es tóxico. Entonces, y yo no le puedo sacar a una persona de menos de 50 kilogramos más cantidad. Claro. Ni siquiera cumple con lo mínimo. Claro. Entonces,
Es buen punto saberlo. Y en cuanto al tema de la capacitación, digamos, de lo que pasa en el Hemocentro, en cuanto al personal, digamos, ¿ustedes cómo manejan esa situación, digamos? Capacitación en cuanto a la preparación a que ustedes... jornadas. Exacto. Bueno, nosotros en general tenemos, ahora vamos a cambiar de día, pero una vez a la semana, los viernes teníamos Ateneo, que significa que todos los viernes nos reuníamos, café por medio, a charlar de distintos temas, a ver avances. A veces no tenemos oportunidad de concurrir todos a un congreso o a una jornada. Exacto. Entonces, bueno, sí lo compartimos. Una vez por semana nos reunimos con el personal. No es obligatorio, pero es interesante y es importante. interesante y en general, bueno, concurren, vienen. Hay algunas personas que, bueno, por cuestiones familiares a veces no pueden, pero bueno. Pero la participación está, digamos. Sí. Muy buena predisposición del personal. Bien. Siempre. Genial. Y bueno, y tratamos, sí, de cuando hay eventos también ser equitativos, ¿no? De que no siempre vayan los mismos. Claro, que sea cada vez un poco más amplio en ese sentido, sí. Y se abra el espectro. Incluso a veces hay cosas online que las participamos para que se inscriban y que lo puedan seguir. Excelente. ¿Cómo se articulan con el circuito de salud de Santa Rosa o de la provincia? ¿Cómo se maneja en ese tema? Tenemos lo que es Banco de Sangre de Hospital Molas, abastece al Molas. Y nosotros abastecemos todo lo que es privado, porque así debe ser. En realidad el hospital además tiene muchas camas a cargo. Y bueno, y además porque bueno, no sería lógico que desde el hospital saliera personal a atender al privado, ¿no? Claro. De todos modos, como lo prevé la ley, porque además tenemos muy buena relación con Banco de Sangre del Hospital Molas, hay intercambio y sesión. Si por ejemplo yo tengo un paciente que está necesitando cero negativo y se me terminó el stock, llamo al Banco de Sangre, pido ayuda y sí, digamos... nos prestamos alguna unidad, si nosotros hacemos la compatibilidad o en el caso inverso nos piden ellos, les prestamos y así. Si nosotros atendemos todo el privado, con guardias de 6 horas, el celular está abierto permanentemente, tenemos 2 tipos de pacientes, el que es programado, ya sea quirúrgico o de clínica médica. Claro. Que viene con un pedido, asisten sus donantes y se preparan las unidades para la fecha que su médico cirujano o su médico de cabecera lo pide. Siempre intermedia una internación. Nosotros no hacemos las transfusiones en el Hemocentro, no se hacen terapias en el Hemocentro. Claro. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, a veces también tenemos emergencias. Hay que atender cuando nos llaman y en el momento se hace el pedido. Un accidente, de lo que claro, algo sí, así. O a veces tenés ACV, aneurismas, claro. Un montón de cosas. A veces hay cirugías también de urgencia. Claro. Y bueno, y se asiste. Bueno, y eso es lo que les contaba. Uno es el programado y el otro es el no programado. Claro. Quien está de guardia atiende el teléfono, concurre al lugar para atender al paciente en la cama, esté en terapia o en sala, y bueno, se prepara lo que necesita. Nosotros en realidad lo que hacemos es la asistencia. El pedido de lo que va a necesitar lo hace el médico que está atendiendo al paciente en internación. No sé si contesté. Pero está perfecto, perfecto, sí, excelente, Viviana, excelente. ¿nos contás cómo es la compatibilidad de la sangre? Bien. Interesante, muy interesante. Bueno, en realidad, ¿en qué consiste? Consiste en enfrentar, burdamente lo voy a decir, sangre de un receptor con sangre de un donador. Hoy en día existen técnicas en gel que son muy seguras, también hay técnica en tubo, que se trabaja muy bien en tubo, pero cuando uno trabaja con tarjetas en gel es mucho más seguro, digamos que uno puede, en el tubo, depende de la vista de cada uno, como mirar en un microscopio común y decir esto es positivo, esto es negativo, puede ser, en cambio en una tarjeta uno hila mucho más finito, es más seguro, digamos, a mí me da más seguridad en realidad.
y bueno, y es con lo que se trabaja hoy en día en Estados Unidos, en Europa también. Entonces estaríamos enfrentando el suerito, la parte líquida. Ajá. ¿Por qué digo suero y no plasma? Porque el plasma tiene anticoagulante y el suerito no tiene anticoagulante. Es muestra nativa del paciente. El suerito del paciente receptor con los glóbulos previamente lavados de la bolsita. Lleva varios periodos, unos en salino, después a 37 grados y después se lo termina con otro reactivo, que es lo que me va a dar el resultado de la compatibilidad. Y lo que estamos buscando es saber si esa bolsita no va a presentar ninguna reacción en el receptor. Claro. Exacto. Claro. Muy interesante. ¿Respondí? Sí, Sí, perfectamente. por supuesto. Ahí tenemos algunas imágenes, sí, la cuestión del verdadero o falso de muchas cuestiones, ¿no? En cuanto al momento de donar sangre, justamente, que es todo un tema. ¿Y cómo se ve afectado el Hemocentro a nivel nacional ante las políticas de salud, ante los distintos gobiernos? ¿Lo afecta de alguna manera? ¿En qué sucede? aspecto? En el aspecto de la política de salud, justamente. Bien, en la yo te voy a contar, por ejemplo, año 2001, las empresas se iban del país. Nosotros teníamos en ese momento uno de los equipos, había 5 equipos no voy a hacer... Muchas veces, sí. No, claro. No, porque no quiero tampoco decir marcas. No, por supuesto, Está bien. Había 5 equipos en el país que eran robótica pura. Exacto. Era poner el tubito, un soft y la máquina hacía todo. 5 máquinas, una la teníamos nosotros. Llegado el momento del 2001, fueron muy claros. Nos dijeron, les dejamos terminar el stock que tienen de reactivos, pero nos llevamos todo del país. Tuvimos que volver a hacer una hemoterapia, una buena hemoterapia, pero sin automatización. Claro. Más convencional sería el Bien. término. Entonces, y todos esos sistemas son insumo dependiente, en comodato. Claro. ¿Qué decidimos? Comprar una máquina que no fuera marca dependiente. Claro, Ahí está. exactamente. Hasta que, bueno, volvimos a la normalidad y hoy en día, bueno, sí, otra vez podemos contar con, tampoco voy a decir marca, pero Sí, podemos con la contar tecnología. con la tecnología, con la misma que trabaja el Hospital Lucio Molas también, Claro. y con la que se trabaja en Estados Unidos también. O sea, estamos bien en ese nivel. Fundamentalmente lo económico es lo que nos pega más fuerte, porque nosotros tenemos la mayoría de los insumos importados. Claro. Claro, en dólares, o sea. cuestión de es dólares. decir, que además cuando la no entraban al importación- país, claro. yo tuve en un momento Sí, sí, que sí, no me tal cual. entraban bolsas al país. Sí, claro. Y lo que había en ese momento disponible, uno tiene que mirar también la calidad de lo que usa, porque a veces parece una cosa sonsa, pero por ejemplo el bisel de una aguja, para mí es fundamental. No le tiene que doler al donante, tiene que entrar fácil, tiene que fluir la sangre rápidamente. Claro. Ver largo de tubuladura, la luz de la tubuladura que llega a la bolsa, son un montón de aspectos que por ahí nos jugaban en contra y no teníamos más remedio que usar ciertas cosas que por ahí no nos gustaban tanto. Ese ¿no? tema de la importación, ahora no lo están teniendo ese problema. No, el otro problema que tuvimos fue en el momento de las inundaciones, cuando no podían llegar los productos. Claro. Entonces, bueno, tratamos de hacer stock, y si no, también nos ayudamos entre bancos de sangre. Claro. Siempre. Exacto. Ustedes, ¿cómo es la cuestión de las donaciones? ¿Cómo se acerca uno? ¿Cómo hace para...? Bueno, ese es un tema. Es un tema... Largo. Sí, porque nosotros siempre estamos mirando el modelo europeo y realmente yo, en más de 30 años que tengo de profesión, nunca he visto que en ningún lugar de la Argentina el modelo europeo se haya instalado. Acá tenemos el donante... que concurre porque el abuelo se opera, entonces hay que juntar donantes. Claro. Bien, es voluntario, pero no es espontáneo. Claro. Exacto. En el Hemocentro tenemos algunas personas que van
suponte cada 3, 4 meses a donar porque quieren donar. Pero si no, bueno, es de acuerdo a las demandas de lo que va teniendo el paciente. Por supuesto que tenemos un stock de reserva, porque si yo tengo un paciente que entró crítico en una guardia, no le voy a poder pedir los donantes, lo tengo que atender. Claro. Después habrá reposición. Pero bueno, es un tema difícil, no está instalada la costumbre de donar. Sí. Exactamente, eso. ¿En qué beneficia en algo, perdón, está mal formulada la pregunta, beneficia en algo a la salud del donante el donar periódicamente sangre? Al alma. ¿Está bien? Solo al alma. Ajá. En realidad, mucha gente en el consultorio dice, porque así renuevo la sangre. Claro. La sangre se renueva igual, nosotros tenemos un sistema hematopoyético automático, que cuando en circulación hace falta, la médula produce y es así. En realidad, como quien dice, ay, si dono sangre engordo, no, nadie engorda ni adelgaza, no, son mitos, Perfecto. son mitos, sí. Bien derribado, sin lugar a Bien, dudas. O sea seguramente. que donar es Un donar, acto altruista. claro, Sí. es donar la posibilidad al otro de que viva. Bueno, ¿verdad? hemos extraído una interesante frase de la página de Facebook de ustedes, que es muy interesante. Nunca, que ya pasó por vortexsantarosa.com, algunas cuestiones que hemos extraído de la página de ustedes muy interesante. Pueden acceder a través de Facebook, Sí, claro, bueno. al Bueno. Hemocentro, lo buscamos como Sí, Hemocentro, Hemocentro. lo encontramos enseguida, ¿no? ¿Y cómo hacemos en este quiero donar? ¿Cómo hay un contacto? ¿Vas directamente? Vas directamente, de 8 a 10 de la mañana. Perfecto. Ahí está. Vas directamente, tanto nosotros como en el Hospital Lucio Molas. Esto es para todos los bancos de sangre. Por ahí Perfecto. podemos diferir en el horario. Nosotros tenemos 2 horitas, creo que Molas arranca 1 hora antes. No, Esa es me la acuerdo. frase, exactamente. Nadie me ha pedido sangre, justamente. Muy interesante y muy interesante el contenido. Y donar sangre es donar vida también. Hay, ahora que leo esa frase, ¿hay estudios o está habiendo en este momento de la historia intentos de fabricar sangre artificial? En épocas de guerra hubo, sí, también el intento pero no se llegó No se a pudo. nada. En épocas de guerra como para llevar stock por esa necesidad de los heridos y demás, Claro. pero no se llegó a nada. No, en realidad no, por ahora no. Digo, viste que todo es artificial, podría Sí, ser. por ahora no. Una posibilidad, claro. Justo la interrumpía Vivi, así que de 8 a 10 de la mañana. De 8 a te 10 podés de la acercar. mañana, de lunes a viernes, con el DNI. Muy importante, cenar bien, ingerir bastante líquido, descansar bien y desayunar. Lo que se puede desayunar es cualquier infusión sin leche, sí con azúcar o edulcorante. Evitar leche, yogur, manteca, queso, pan de grasa, fiambres. Se puede comer alguna galletita de agua. Ah, está Ahí muy está. bien. Perdón. Está bien, no hay problema. Alguna No hay galletita problema, no hay de problema. agua con mermelada de frutas, dulce de batata, de membrillo, comer frutas, tomar gaseosa, jugos, caramelos de fruta. Todo eso se puede y es beneficioso. No lácteos. No lácteos, no grasas. Es muy no interesante esa aclaración porque creo que de muchos toda la años población ¿Pesa la santarroceña. sangre? ¿Eh? Porque ¿Por qué? Porque tiene que ver el volumen líquido, lo que ingerís, el volumen líquido, y todo lo que ingieras tiene que ver a la hora de hacerte una extracción. Yo estoy quitando un volumen interesante de líquido en circulación y bueno, es importante que la persona esté prevenida. Igual después de donar también les damos un desayuno, pero Ah, bueno. sí. Pero bueno, pero la previa es lo importante. Exactamente. Exacto. La sí, preparación porque- Sobre anterior. todo el líquido, por ahí porque hay mucha gente que temprano me dice, no, yo no quiero comer temprano porque no me hace bien. Bien, perfecto. Por lo menos mate, bastante mate, o un tazón de café con azúcar. claro. Eso es lo importante, más que nada el líquido. Exacto. Muy bien. Buenísimo, entonces, excelentes las aclaraciones de Viviana. Entonces, repetimos, Hemocentro en Facebook. Centro Luis Agote. Luis, ¿no? Hemocentro Sí, Luis igual Agote. es el único hemocentro de la ciudad de Santa Rosa. Exacto. Exacto. Sí, he pasado y lo he visto varias veces y
¿Dónde está, Viviana? López de Vega 154. Perfecto. Bien. Encima, En Villa Santillán. exacto, está cerca de casa encima, así que con más razones estoy obligado a pegarme una Te vuelta algún día esperamos. a donar. Sí, sí, sí. Exacto. Está hecha la invitación. Santi levantó la mano, también quiere. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Agradecido, Muchísimas Viviana. gracias por venir hasta acá, Por acercarte favor, al estudio. Un placer cuando Eh, nos necesiten para una nota. Por supuesto, no hay Esperamos problema. no tener que atenderlos. No hay problema, no hay problema. Bueno, y atenderlos obviamente, sí, serán bien atendidos, pero cuando un banco de sangre asiste es porque, bueno, Es un hay- tema, Hay es una un tema, prioridad, Sí, exacto. claro. es un tema más que interesante tiene muchos puntos para tocar, así que muchísimas gracias, Viviana. De nada. Y bueno, y por supuesto ya te volveremos a entrevistar en algún momento, está hecha la invitación ya. Con mucho gusto. Y bueno, y muchísimas gracias de parte de todo el Y grupo. cuando necesiten Exacto. difundir algo, aquí estamos. Bueno, Por supuesto, estamos muchas acá gracias. para ayudar. Muchísimas gracias. De esta manera entonces pasaba Viviana, que se acercó a la radio, Viviana Fantini. Muy agradecidos porque se acercó a la radio, por supuesto. La verdad Tiene, que sí. tiene otro matiz la nota Sí, cuando, le damos otro color también. cuando el invitado viene a la radio, por supuesto. Así que de esta manera vamos A un una pequeño pausa, una descansillo musical.